¿Qué tal, amigos? Les habla el pastor y psicólogo Fidel Castro. Represento a la misión Redención, que está al servicio de Dios y de cada uno de ustedes. Permítanme en esta hora compartir algo acerca de la influencia del clima familiar en los escolares. Sabemos que una característica generalizada de los padres y las madres de familia es la preocupación por el rendimiento escolar de sus hijos. Pueden ser padres pobres o solventes económicamente. Pueden ser padres cultos o analfabetos. Padres amorosos o maltratadores aún. Todos ellos, casi sin excepción, tienen mucho interés en que sus hijos tengan un buen desempeño en la escuela. Sin embargo, aunque esto es así, he notado que muchos niños tienen un deficiente rendimiento académico, debido no a una deficiencia en su capacidad intelectual, sino a problemas emocionales procedentes de un ambiente familiar dañino. Vamos a considerar el concepto de la influencia del clima familiar en los escolares. Vamos a ver también el ejercicio de dicha influencia y finalmente el ideal de la influencia del clima familiar en los escolares. Cuando hablamos de clima familiar, es un término técnico en la psicología, nos referimos al ambiente psicológico emocional en una familia. Ese ambiente incluye las interrelaciones personales, es decir, cómo se llevan los unos con los otros. Incluye, a su vez, los roles familiares, es decir, las funciones del padre, de la madre, de los esposos, de los hijos. Incluye también los hábitos y las normas dentro del hogar. Incluye también la disciplina, es decir, el orden y los correctivos necesarios, como también los problemas, las experiencias agradables, el abastecimiento dentro de la familia. Todos esos elementos conforman lo que llamaríamos el clima familiar. Entonces, la influencia de este clima sobre los escolares es la injerencia, es también los efectos que ese ambiente emocional desata sobre la actividad estudiantil del niño. Es decir, la injerencia y los efectos de ese ambiente familiar sobre la actividad académica del niño. Dichos efectos pueden ser positivos o negativos de acuerdo al tipo de clima familiar existente. Ahora, una razón por la que la familia influye tanto en el escolar es porque la familia adapta al niño a la vida escolar. El niño ve en la escuela una estructura similar a la de su familia. Así, por ejemplo, la maestra vendría a ser equivalente a la madre. Los otros alumnos equivaldrían a sus hermanos. Y el maestro o alguna autoridad masculina en el colegio equivale al padre. Por lo tanto, un niño sin previa experiencia familiar le va a ser difícil, le va a resultar difícil asimilar la estructura y las relaciones en la escuela. Conocí a una niña de 5 años de edad, cuyo padre era poco cariñoso con ella y se mantenía más bien alejado afectivamente de esta niña. Esta niña, en un momento dado, no quiso seguir yendo a la escuela, cuando una profesora se mostró rígida y estricta con los alumnos. Es muy posible que esta niña no estaba preparada para la imagen de autoridad porque no la veía reflejada en su padre dentro del ambiente familiar. Ahora, ¿cómo es el ejercicio de la influencia familiar en el niño como escolar? En primer lugar, la familia, cuando funciona bien, promueve en el escolar una estabilidad emocional y mental. Esta estabilidad emocional y mental le ayudará
al niño en los problemas y conflictos dentro del colegio. La familia otorga esa estabilidad al niño a través del afecto. Un niño sin afecto es propenso a la inestabilidad o desequilibrio emocional cuando se enfrente a conflictos con sus compañeros. Por ejemplo, se va a traumar fácilmente ante las burlas, o por el contrario, va a asumir agresividad cuando sus compañeros le molestan. Hace un tiempo atrás, vi a un niño de 6 años entrar en una crisis de irritabilidad y agresividad, de tal manera que se arrinconó en el salón de clases golpeando las paredes del aula. Este niño no olvida cómo su madre lo abandonó cuando era más pequeño. ¿Cómo se ejerce la influencia del clima familiar en el escolar? En primer lugar, le otorga estabilidad emocional y mental si es que ese clima es positivo, lo que le capacita para que el niño funcione bien en la escuela. En segundo lugar, otro aspecto en el que se ejerce la influencia familiar en los escolares son las relaciones sociales. La familia, cuando funciona bien, imparte al niño, por ejemplo, disciplina, la cual incluye algunas prohibiciones, algunas restricciones. Y mediante esta disciplina se promueve un buen desenvolvimiento social del niño con sus compañeros y docentes. Si una familia no establece disciplina, el niño va a entrar al colegio pensando que sigue siendo el rey y va a romper las normas impuestas dentro de la escuela. En ese sentido, la familia resulta imprescindible para la adaptación social del niño en la escuela. Pero en el nivel netamente académico, la familia, mediante las buenas relaciones entre sus miembros, la familia, mediante el inculcamiento que debe desarrollar en favor del niño, inculcamiento hacia el estudio, promueve que este niño desarrolle su capacidad intelectual, que este niño asuma responsabilidad y ejerza su concentración en las clases que recibe en el colegio. Todo ello constituye el ejercicio de la influencia familiar dentro de los escolares. Una familia funciona bien, el escolar va a tener estabilidad emocional y mental. Una familia funciona bien, el niño va a tener disciplina y eso le va a permitir llevarse bien con sus compañeros y con los docentes. Una familia funciona bien, el escolar entonces va a tener ganas de estudiar, va a tener motivación, va a tener capacidad de concentración, va a asumir responsabilidad, va a tomar en serio su labor de escolar. ¿Cuál es el ideal de esta influencia? Vamos a ver 4 sugerencias de qué es lo que la familia tiene que hacer, cómo debe desarrollar su vida para que el niño pueda funcionar óptimamente en la escuela. En primer lugar, a los hijos, para que funcionen bien en la escuela, hay que darle buena formación moral. Esto se logra a través del ejemplo, en primera instancia. También a través del diálogo y a través de la disciplina bien aplicada. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Saben por qué? Un niño bien formado rinde al máximo en la escuela. Entiéndanlo así. Un niño bien formado, aun cuando su capacidad intelectual, su cociente intelectual no sea de 120 para arriba, si está bien formado moralmente, rinde al máximo en la escuela y utiliza en pleno su capacidad intelectual. Dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 22:6, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Otra prescripción, otro dato para el ideal de la influencia familiar en el escolar. Hay que propiciar un ambiente aliviante. Propiciar un ambiente aliviante en el hogar. ¿Cómo lograr este ambiente? ¿Cómo lograr un clima emocional tranquilo? Mediante el manejo de las relaciones personales. Se tiene que controlar, manejar
las relaciones personales. En segundo lugar, a través de la actitud positiva. Siempre debe haber una actitud positiva dentro del hogar, entusiasmo, ver las cosas con optimismo. Y en tercer lugar, a través de la fortaleza de carácter frente a los problemas. Ese ambiente aliviante, ¿no?, que descansa en esos tres pilares, protege al niño de tensiones y de depresiones y le facilita estudiar sin fuertes bloqueos. Hay un pasaje en la Biblia, Proverbios 15, versículos 16 y 17, que dice así, por ejemplo: más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. Más vale comer verduras con amor que carne de res con odio. La Biblia no subestima el abastecimiento de las necesidades materiales, pero la Biblia da prioridad a la salud y bienestar emocional. Cuando a un niño se le lleva a la salud emocional mediante un clima familiar adecuado, positivo, donde la gente no está peleando, sino llevándose bien, y donde se enfrentan los problemas con consistencia de ánimo y fortaleza de carácter, ese niño entonces estará capacitado para desempeñarse óptimamente en el colegio. Pero cuando hay problemas emocionales en el niño a causa de un hogar conflictivo, ese niño no va a tener motivación, ese niño no va a tener capacidad de concentración, ese niño no va a asumir responsabilidad dentro de la escuela. Otra sugerencia: impartir afecto a los hijos. El niño, desde que nace y a lo largo de su desarrollo, necesita amor, un amor que le motive para realizar eficientemente su actividad escolar. El afecto recibido en la infancia y en la adolescencia va a lograr que el sujeto desarrolle seguridad personal, que desarrolle ese estímulo y ese sentido de responsabilidad para enfrentar la vida académica. Personas que no tienen seguridad personal, que no tienen estimulación, que no tienen un sentido de responsabilidad, son personas que no les gusta estudiar. No han venido así de fábrica, ni tampoco tienen un problema intelectual. El problema es lo emocional. ¿Y a qué se debe ese problema? No haber recibido el afecto y el amor de parte de sus padres. Entiendan bien que el amor que uno asimila, almacena, que incorpora a su propia vida psíquica y emocional, le da a uno seguridad y le da a uno motivación. Sin amor recibido, la persona está desnutrido emocionalmente y no va a tener seguridad personal ni tampoco motivación para estudiar y para llegar lo más alto que puede en la vida. En cuarto lugar, aplicar sana disciplina. Queremos que haya una buena influencia del hogar en el niño para que estudie como debe. Hay que aplicar al niño una sana disciplina en la casa. La disciplina facilita, como hemos dicho, la adaptación del niño al ambiente escolar. Le permite acostumbrarse a la organización en sus estudios. ¿Qué es disciplina? No es simplemente castigo. Disciplina es el ejercicio de educar, instruir y corregir, en este caso, a los hijos. Y se la aplica mediante, 1, el diálogo instructivo, 2, el establecimiento de normas de conducta, y 3, la sanción o castigo cuando el caso lo amerita. Dice la Biblia, por ejemplo, Proverbios 13, 24, quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Repito, quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Y en quinto lugar, dar respaldo estudiantil. Los padres no tienen que ser necesariamente catedráticos o docentes de profesión, pero lo que sí tiene que hacer todo padre o madre es dar un respaldo estudiantil a los hijos. Los padres, por ejemplo, deben recabar información acerca del rendimiento escolar de sus hijos y deben sobre todo concientizarles desde pequeños acerca de la necesidad y utilidad de estudiar, y deben promover
que los hijos confeccionen un programa personal de estudio. Continuamente le digo a los padres que tienen que hacer un horario para el estudio de sus hijos en la casa. Tienen el horario en la escuela, pero no lo tienen en la casa. El niño tiene que venir de la escuela, almorzar, tener su momento de descanso, empezar a hacer sus tareas, asignaciones, prepararse para los exámenes y luego darse la diversión. Hay niños que vienen de la escuela, inmediatamente prenden la computadora, juegan en el internet y las tareas para después. Entonces no hay un orden, no hay un horario, no hay una disciplina en la ejecución de las tareas. Los padres y los hijos deben entender que se estudia en el colegio y también en la casa. La pregunta sería, ¿cómo los padres pueden levantar un clima familiar óptimo y formar bien a sus hijos? Para que estos, entre otros resultados, estudien bien en el colegio, lleguen a la universidad y sean profesionales. La Biblia dice en el Salmo 112, versículo 1 y 2, feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. ¿Se dan cuenta? Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Cuando los padres, cuando las madres respetan al Señor y llevan una vida agradable ante Él, promoverán que sus hijos sean bendecidos y que obtengan poder, un poder socioeconómico, un poder emocional también en este mundo. La clave está en respetar a Dios. Solo así podrás generar un clima familiar óptimo en tu casa. Y de ahí va a derivar que tus hijos tengan salud emocional y se abran paso en la vida y alcancen también el éxito. Todo parte de esta premisa, respetar a Dios. Pero para respetar a Dios y poder obedecerle, según la Biblia, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. No basta simplemente llamarnos cristianos, asistir a la iglesia, estar afiliados a determinada confesión religiosa. Todo eso es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos tener a Cristo en el corazón. Necesitamos haber llegado a un encuentro personal con Él, para que Él invada nuestro corazón y nos infunda ese respeto a Dios, en base al cual vamos a ser buenos padres y madres de familia para beneficio, en fin de cuentas, de nuestros hijos. Entrégate al Señor Jesucristo para que tú seas esa clase de padre, para que tú seas esa clase de madre de familia que propicia un clima familiar adecuado. ¿Te has entregado al Señor? No te pregunto si crees en Cristo simplemente, o si te llamas cristiano, cristiana. Te pregunto si has entregado tu vida al Señor, si te has arrepentido de tus pecados, si te has confiado al Hijo de Dios con la seguridad que solo su muerte en la cruz te puede salvar. Te pregunto si a raíz de ello el Señor entró a tu corazón, experimentaste un cambio en tu vida, Dios hizo real para ti. ¿Esa experiencia es tuya? Pregúntate. Sobre esa base sí se puede lograr un hogar con un clima familiar óptimo para bendición de nuestros hijos, también en el área académica. ¿Tienes algunas preguntas, algunas inquietudes? ¿Conoces nuestra página web www.misionredención.org? Escríbeme también a mi correo fcastro@misionredención.org. Queremos servir al Señor comunicando su palabra y dando una terapia psicológica sobre bases cristianas. Que el Señor te bendiga.